Cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Vamos a pedirle al Señor su luz para que Él nos enseñe y que podamos aprender mucho de Él esta noche. Padre querido, gracias por hablarnos a través de tu poderosa y santa palabra. Señor, creemos en la Biblia como tu revelación absoluta y perfecta para nosotros. Y Padre, yo te clamo en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, que tú nos ilumines, que podamos entender, comprender la Escritura, pero también que nos des la fuerza, el poder y la voluntad firme de obedecerte, de poner en práctica tu palabra. Bendice tu pueblo, Señor. Queremos recordar a todos nuestros queridos hermanos. Ayúdales. Gracias por este momento en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. El hermano Carlos Artica, cuando estuvo enseñándonos acerca de las profecías de Cristo en su primera venida, básicamente, nos dijo algo muy importante. Todas las profecías que estaban en el Antiguo Testamento sobre nuestro Señor Jesucristo en su primera venida se cumplieron literalmente. Por ejemplo, él dijo, la Biblia dice que Cristo iba a nacer en Belén y Cristo nació en Belén. Ahí no se podía interpretar eso como decir, no, es que mire que Belén puede ser Egipto, o Belén puede ser Roma, o que Belén puede ser Babilonia. No, eso no cabe ahí. Eso ya es invento humano. Y perdemos toda la interpretación bíblica cuando vamos a hacer estas cosas. Queridos hermanos, cuando la palabra de Dios profetiza que Cristo iba a morir y que lo iban a clavar y que le iban a abrir su costado, como miramos en esas profecías, eso se cumplió textualmente, se cumplió literalmente. Cuando dice que Cristo iba a ir a Egipto y dice, de Egipto llamé a mi hijo, eso se cumplió. José, María y el bebé Jesús tuvieron que irse a Egipto y estuvieron allá viviendo 2 años en Egipto y luego regresaron a Nazaret y dice, y se estableció en Nazaret. Y ya estaba dicho que ahí iba a vivir y que iba a ser llamado Nazareno. Ahora, todas las profecías de la primera venida de Cristo se cumplieron literalmente, textualmente. Pero fíjense que a mí me llamó mucho la atención porque, por ejemplo, algunos intérpretes liberales, especialmente de la escuela alemana, que son lo peor de lo peor que puede haber para corromper la Biblia, dicen que las profecías de la primera venida de Cristo se iban a cumplir literalmente, pero esto también quiero decirles que lo dicen los amilenaristas y aquellos que tienen una interpretación espiritualista de la Biblia. Pero las profecías de la segunda venida son espirituales. Y entonces ahí hay una incongruencia. ¿Cómo es posible que las profecías sobre la primera venida de Cristo se cumplieron literalmente, pero las profecías de la segunda venida de Cristo se van a cumplir espiritualmente? Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Fíjense que, por ejemplo, hay algunos grupos amilenaristas que dicen que nosotros hoy, este día, ya estamos en el milenio, que la iglesia es el reino. Y cuando yo voy al Antiguo Testamento y estudio las profecías de Isaías, por ejemplo, de lo que va a ocurrir en el milenio, no tiene que ver nada con lo que está pasando aquí. Absolutamente nada. Cuando vamos a Daniel 9, hablando acerca de lo que va a ocurrir cuando Cristo regrese a la tierra, no tiene que ver nada con lo que hay ahorita. Habla de que habrá justicia, que Cristo estará literalmente aquí en la tierra, que el templo de Jerusalén tiene que ser reconstruido, como lo dice Ezequiel, del capítulo 40 en adelante al 48, y nada de eso usted puede ver. Dice que habrá justicia
perfecta y perdurable. Hay justicia en esta tierra, hay conocimiento de Jehová. Dice la Biblia que el conocimiento, en Habacuc dice que el conocimiento de Jehová llenará la tierra como las aguas cubren el mar. La gente conoce realmente al Señor. Entonces, cuando nosotros vemos eso, podemos ver que hay una incongruencia, hermanos. Podemos ver que hay una incongruencia. Y así como se cumplieron las profecías en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, y como yo les dije, todo estaba preparado, el marco mundial, sociopolítico, geográfico, estaba preparado para la llegada del Mesías, y Cristo nació cuando se cumplió el tiempo, en el momento oportuno. Así también la escena mundial hoy se está preparando para el regreso de Cristo a la tierra. Y esas profecías se van a cumplir literalmente, no espiritualmente. Se van a cumplir literalmente. Si ustedes recuerdan, o si quieren ir conmigo, por favor, quiero invitarles a ir a Hechos capítulo 1. En Hechos capítulo 1, el Señor Jesucristo fue arrebatado al cielo, fue llevado al cielo, fue glorificado. ¿Okay? ¿Y qué pasó? Dice que los apóstoles quedan viendo la escena. Jesús les da las últimas palabras ahí en Hechos capítulo 1 del verso 6 en adelante. Versículo 9 dice, mire conmigo, Hechos capítulo 1, versículo 9, dice, y habiendo dicho estas cosas, dándole sus últimas instrucciones, que fue, serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mira el versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, los apóstoles estaban viendo a Jesús, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, o sea, el trabajo de Jesús quedó completamente concluido, él fue llevado al cielo. En el libro de Hebreos capítulo 1 dice que se sentó a la diestra del Padre, se sentó porque su trabajo de redención había terminado completamente. Y ahora, ¿qué dice? Puestos los ojos en el cielo, los discípulos están viendo hacia arriba. Entre tanto que él se iba, y aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Miren lo que dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cómo se fue Jesús al cielo? ¿Espiritualmente? No, se fue literalmente, con su cuerpo glorificado, resucitado, y fue llevado en cuerpo, alma, mente, todo, él al cielo. ¿Qué dijeron estos ángeles, estos varones celestiales que van ahí con los apóstoles? ¿Qué le dijeron? Le dijeron, este mismo Jesús, no otro. Jesús no cambia. Hebreos dice que es el mismo, Hebreos 13 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él es inmutable. Ahora, ¿qué dijo el Señor? ¿Qué dijeron los ángeles? Este mismo Jesús que fue llevado al cielo, así vendrá como le visteis ir al cielo. Cristo no va a venir espiritualmente como algunos están enseñando ahora. Cristo no va a venir a través de la iglesia, por medio de la iglesia, como algunos dicen que Cristo está presente hoy a través de su iglesia. Y eso es cierto, pero eso no quiere decir de que Cristo ya regresó por segunda vez a la tierra. Dice la palabra que ese mismo Jesús no va a cambiar. Así como se fue, así regresará. ¿Cuál es la diferencia, hermanos? La diferencia tiene que ver con el cómo vendrá. Segundo, el por qué vendrá. Y tercero, el para qué vendrá. Esa es la gran diferencia. ¿Cómo vendrá? Segundo, ¿por qué vendrá? Y tercero, ¿para qué vendrá? Y de eso quiero que hablemos en estos días, de aquí hasta el domingo, hermanos. Porque mira, estamos ahorita por celebrar la Navidad.
Es increíble, hoy es 16 de diciembre. Este año terrorífico ya se fue. Este año que nos causó tanto dolor y que ha dejado tantas familias enlutadas, una economía completamente quebrada, que ha dejado dolor, sufrimiento, pobreza, que ha hundido a nuestro país. Hablo de Honduras, en la miseria. Si antes estábamos en la miseria, hoy estamos de forma paupérrima. Está terminando ya. Ahora, yo te hago una pregunta. Yo me acuerdo que el año pasado, justo ahorita, en octubre, noviembre y diciembre, hace un año atrás, nosotros estábamos planificando el año 2020 e hicimos planes. Y ahí están escritos los planes. La cena navideña la teníamos uno de estos días, allá en la iglesia, con todos los hermanos. Era parte del plan y del proyecto que teníamos. Pero ¿qué pasó? Todo fue cambiado. Porque comenzó la pandemia, llegó aquí a Honduras a mediados de marzo y nuestra vida cambió completamente. Gente que amamos tanto se nos fue con el Señor por medio de este virus. Empresas, hoteles y qué tantas otras cosas quebraron, cerraron. Gente ha quedado dañada en su salud. ¿Quién de nosotros hace un año pudo imaginarse esta escena que estamos viviendo hoy? Yo creo que ni el más pesimista de todos los hondureños pudo imaginar esta escena. Pero este año, mi querido hermano y amigo que me estás escuchando, ha sido parte de la gracia y del amor de Dios para nosotros. Lo que ha pasado este año, lo que estamos viviendo este año, quiero decirte que es una voz de Dios para ti, para mí, para las familias y para este país, para la iglesia. Una iglesia tibia, fría. Estamos terminando este año y mira, aún con toda esta pandemia que hemos tenido, con todos estos huracanes que nos devastaron, con toda esta pobreza que ha llegado, con toda esta miseria que está pasando ahorita en Honduras, me atrevo a decir que la mayor parte de los hondureños están planificando una parranda para el 25, 24, 25, 30, 31 y 1 de enero. Porque el corazón del hombre es así. ¿Cómo planificas celebrar dentro de 8 días la fiesta de Navidad? ¿Qué has pensado hacer? Mira, nunca nosotros hemos criticado, ni hemos juzgado, ni hemos prohibido que alguien ponga árbol y que alguien tenga una fiesta de Navidad. Creo yo, mi opinión, mía, de Manuel Puerto, que eso es libertad de cada persona. Eso es propio de cada uno. Si alguien dice yo pongo, ponga. Si alguien dice yo no pongo, no ponga. Por eso no hay que pelear. Pablo dice en Romanos capítulo 14, verso 1, recibid al débil en la fe, pero no para contender con él sobre opiniones. Y esas son opiniones. No hay una prohibición en la Biblia que nos diga que nosotros no podemos celebrar la Navidad. No existe. Por tanto, no lo podemos decir de esa forma. Eso es pagano. Hay muchas cosas que son paganas. Muchas cosas en esta vida son paganas. Mucha gente que no quiere celebrar la Navidad, por ejemplo, va al estadio a ver un partido de fútbol o va al cine a ver una película. Eso es pagano también. Ahora, no estamos en contra de que alguien celebre la Navidad, sino la forma, el cómo se celebra. El cómo se celebra. El hermano Francisco Vanegas nos dio unas lecciones formidables de economía familiar. Y, por ejemplo, ¿cómo nos tomó a nosotros la llegada de la pandemia económicamente hablando? ¿Cómo nos tomó? A ti, tu familia, a mí, a mi familia. ¿Estábamos preparados para algo así? Y me temo que muchas personas todavía no están meditando maduramente de cómo invertir sus finanzas, de cómo celebrar la Navidad de forma correcta. Muchas personas se van al mercado y compran 2,000, 2,500, 3,000, 4,000 empiras en cohetes
que es para quemarlos. Eso es quemar el dinero. Es como que agarres esos 2,000 billetes de Alempira y les prenda fuego. Eso es tirar cohetes. No, pastor, pero es que suenan bonitos. No, hombre, hermano. Por favor, aprendamos a madurar. Aprendamos a ver las cosas como Dios quiere que las miremos. Hermano querido, amigo que me estás viendo, hay un Jesús histórico tradicional, que es ese Jesús del pesebre. Que ese Jesús, y te voy a decir una cosa, mira bien lo que te voy a decir. El Jesús del pesebre, María y José del pesebre que ponen ahí, que celebran, ese no es el Jesús de la Biblia, ni María de la Biblia, ni el José de la Biblia. Eso es paganismo. Eso es pagano. Y como cristianos nosotros tenemos que venir a la palabra. A la palabra. Porque muchas personas todavía están celebrando el niño del pesebre y se quedan con su mente allá en el pesebre de Belén. Y escucha bien, celebrando el nacimiento del Salvador con los antivalores. Mira bien esto, celebrando el nacimiento del Salvador con los antivalores del reino de Satanás. Y ahora yo me pregunto, ¿cómo puede ser esto? Que yo voy a celebrar la venida de mi Salvador, del que me vino, como dijeron los ángeles, Él salvará a su pueblo de sus pecados, metiéndome otra vez en el pecado, participando de una celebración mundana y pagana. Yo estoy de acuerdo que tú pongas tu árbol, si tú lo quieres poner, póngalo, no hay ningún problema con eso. Pero que estos días nos lleven a nosotros a un tiempo de reflexión. No quedarnos con la fiesta de que nació Jesús. ¿Y quién es Jesús? Jesús nació. Y nació el Redentor, y nació el Salvador. Pero ¿de qué te salva? ¿De qué te ha salvado Jesús? Una vida sin compromiso. Personas que tienen una vida sin conocer realmente al Jesús de la Biblia, al Jesús real y verdadero. Sin respeto por ese Jesús. Sin un sometimiento a ese Jesús. Sin un amor para nada para ese Jesús. Sin una entrega para ese Jesús de la Biblia, para el Jesús real y verdadero. De nuevo les digo, tristemente muchas personas se quedan celebrando este tiempo de Navidad a ese Jesús histórico, popular, a esa fiesta pagana, pero no vienen al Jesús de la Biblia, al Señor que vino. Ahora yo quiero en este momento ver que este Jesús que vino, Él vino a enseñarnos. Él vino y primero, ¿cuál fue su propósito específico para venir? Bueno, yo quiero que tú mires conmigo Mateo capítulo 16. Vamos a ir a Mateo capítulo 16. Leamos la palabra de Dios. Dice así, versículo número 21. Mira conmigo Mateo 16, 21. Dice, desde entonces, cuando los discípulos le dijeron que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, desde ese momento, Jesús comenzó a declarar a sus discípulos, y mira esto por favor, que le era necesario, no era optativo, no era un consejo, era una necesidad, un imperativo, ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿A qué vino Jesús, mi querido amigo? Jesús no vino para que nosotros estemos celebrando la Navidad, su cumpleaños, el día que Él nació. Él no vino a eso. Jesús no vino para que nosotros el 24 o el 25 de diciembre, que a propósito, ni tan siquiera esas son las fechas en que Jesús nació.
Por eso yo les decía, esta es una fiesta pagana. Pero el cómo la celebramos, eso es importante, porque realmente a mí no me interesa si Jesús nació el 15 de marzo o el 15 de abril o el 28 de junio o el 15 de septiembre. Eso no es lo más importante. Lo importante es que Él nació y que se cumplieron literalmente las profecías del Antiguo Testamento. Cuando Jesús nació, vinieron los magos del Oriente. Y no eran tres, esa es tradición, eso es engaño. Era una caravana y no eran reyes, eran astrólogos. Claro, tenían cierta influencia, tenían cierto poder, pero no eran reyes, eran astrólogos. ¿Y qué dice la Escritura? Que llegaron y fueron donde Herodes el Grande y le dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y llamaron a los expertos de la ley y les preguntaron. Y ellos le dijeron, él tiene que nacer en Belén porque así está escrito. Miqueas 5:2. Él va a nacer en Belén de Judea. ¿Y dónde nació Jesús? Nació en Belén. Nació en Belén. Ahora, Cristo no vino, Él no nació para que nosotros el 24 de diciembre estemos celebrando ese nacimiento. Como yo les he dicho en algunas otras ocasiones. ¿Habían tamales cuando Jesús nació? ¿Habían Coca-Colas? ¿Habían cohetes? ¿Habían árboles de Navidad? ¿Había pierna de cerdo horneada? Eso es invento nuestro. Y ha habido una distorsión completa de lo que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cristo no vino para que tú y yo celebremos cada 24 y hagamos una fiesta y celebremos la Navidad. Él vino a cumplir las profecías del Antiguo Testamento que le dijeron que Él tenía que venir a morir. Y es interesante. Fíjate que, por ejemplo, ninguno de esos falsos que se ha levantado como dioses o como grandes profetas, Mahoma, por ejemplo, o Buda, o Hare Krishna, o el Dalai Lama, ninguno de estos personajes ha tenido una tan siquiera profecía que hayan dicho sobre él antes de que él naciera. Nadie, 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 absolutamente nadie, solo sobre Jesús. Y estaba diciendo la vez pasada un especialista en probabilidades, ¿sabes que hay gente que se especializa en esa cuestión de hacer probabilidades? Que si solamente 8 profecías de Cristo se hubieran cumplido, era algo impensable e inverosímil. Solo 8. Y cuando Jesús vino, se cumplieron, algunos hablan hasta de 800 profecías que se cumplieron. Solamente que a veces uno ni tiene la detenimiento de ir marcando. Lucas capítulo 4, Jesús llega a Nazaret, se le da el libro del profeta Isaías y dice, voy a leer aquí lo que dice de mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. Ya ahí hay una profecía que ya estaba escrita en el Antiguo Testamento. Por cuanto me ungió Dios. Otra profecía que se cumplió en Jesús. Ya ahí solo ahí hay 2 profecías en un pequeño párrafo. Me ha enviado Dios. Otra profecía. Fue el enviado de Dios a sanar, a dar vista a los ciegos. Y ahí está toda la lista de cosas que Jesús vino a hacer. Cerrando el libro se lo dio al ministro. Dice un experto en probabilidades que solamente si 8 profecías de Cristo en su primera venida se hubieran cumplido, eso era algo impensable, imposible, imposible. Pero no fueron 8, mi hermano. Fueron una cantidad enorme de profecías que se cumplieron. ¿Sabes qué? Solamente el día que Jesús murió, fíjate esto, solo el día que Jesús muere, se cumplen 33 profecías de Jesús.
Solo el día que Jesús murió. Literalmente, literalmente, que iba a morir entre ladrones, que iba a venderlo por 30 piezas de plata, que lo iba a traicionar su amigo, el hombre que comía con él, levantó su calcañar sobre él, contra él. Solo ese día. Que su vestido no lo iban a romper, que se iba, o sea, cada cosa se fue cumpliendo como estaba escrito en el Antiguo Testamento. Eso no es una casualidad. Ese es un plan perfecto de Dios. Y ahora, ¿qué dice la Escritura? Dice, Cristo dice, yo he venido, mira cómo dice el versículo 21, que le era necesario a Cristo, ¿qué le era necesario? Ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas y ser muerto. Era necesario, porque ya estaba escrito. El hermano Carlos, el domingo anterior, nos habló de Isaías 53, nos hizo una descripción majestuosa de ese acto de muerte de Cristo. Solo en un capítulo de la Biblia, Isaías 53. Solo en un capítulo. ¿Cuántas cosas no aprendimos? Y te aseguro que se quedó corto, que tenía mucho más cosas que decir, pero el tiempo no lo permite aquí. Ya estaba escrito. Por eso Juan el Bautista en Juan 1:29, que ya lo estudiamos, cuando mira a Jesús que viene, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es ahí donde yo les digo, no podemos celebrar la llegada de nuestro Salvador poniendo en práctica los antivalores del reino de Satanás. Eso es incongruente, eso no va, eso no lo podemos hacer, eso no puede ser en el pueblo de Dios. Deja que los paganos hagan lo que quieran, que se enloquezcan comprando ahí en las tiendas de electrodomésticos y en los supermercados y que corran y que tiren todos los cohetes que quieran y que derrochen su dinero ahí en alcohol, en cervezas, en tanta obscenidad, tanto pecado. Pero nosotros no podemos hacer eso. Eso es inaudito para un hijo de Dios. Jesús vino a morir. Él vino a dar su vida por nosotros, para sacarnos de ese mundo malo, para sacarnos de ese mundo malo. Jesús vino a servir también. Mira conmigo Marcos 10:45, un versículo sumamente conocido por todos nosotros. Marcos capítulo 10, versículo número 45. Jesús recalca esto y dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. En su primera venida, Jesucristo, vino a morir. Ese fue el gran propósito de su venida. Ya lo vimos al final del Evangelio de Juan, que acabamos de terminar de estudiar. Lo vimos claramente. Cómo el Señor Jesucristo murió en la cruz, tomando nuestro lugar. Cuando Él les dijo, si alguno de ustedes me redarguye de pecado, díganme un pecado que yo he cometido. Al que no conoció pecado, dice Pablo en el libro de 2 Corintios 5, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Él tomó tu lugar, tomó nuestro lugar, murió en la cruz, la ira de Dios cayó sobre Jesús, para que esa ira de Dios ahora no caiga sobre nosotros. Él dijo, yo vengo a morir. Profetizado en el Antiguo Testamento, ya estaba profetizado. ¿Qué dijo él? Ahora también dijo, pero también he venido a servir. Y ustedes van a ver a Cristo siempre sirviendo. Siempre sirviendo. Absolutamente. Ayudando a la gente, dándole de comer, sanándolos, dándoles mensajes, consolándolos, animándolos. Siempre Jesús estuvo sirviendo a la gente. Pero también vino a enseñarnos su carácter. Mira cómo dice, por favor, Mateo 11:29. Mateo capítulo 11, versículo 29, otro pasaje que es sumamente conocido. Primero, Jesús vino a morir, a pagar por nuestros pecados. Jesús vino a tomar nuestro lugar y a morir en la cruz. Él resucitó.
y es nuestro Salvador. Segundo, Jesús vino a servir. Él dijo, yo no he venido a ser servido. Y el Rey de la gloria viene a servir al ser humano. Tercero, Jesús vino a ser un ejemplo de actitudes correctas. Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús dijo, ¿me han visto cómo soy yo? Jesús dijo, yo soy manso y humilde de corazón. Jesús no vino con arrogancias. Jesús no vino con ímpetu, un carácter impetuoso. Jesús no vino con pensamientos de grandeza, imponiéndose sobre los demás, aunque él lo podía hacer. Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Él quiere quebrantar nuestro orgullo, hermanos, y es una de las cosas que más nos cuesta a nosotros como personas, a todos. ¿Cómo nos cuesta aprender de Jesús? Una actitud de mansedumbre. Manso es un animal, aplicamos esa palabra a un animal que no agrede. Cuando tú entras a un solar y sale un perro de esos Rottweiler o Pitbull, de esos animales, asustados. Y dice la dueña, no tenga miedo porque es manso. ¿Sabe lo que quiere decir? No lo va a agredir. Cristo no vino a agredir a nadie. Cristo no agredió a nadie. Cristo fue humilde. Sus actitudes fueron de humildad. Se vestía humildemente. Trataba a la gente con respeto, con humildad. El Señor comía lo que le daba a la gente. Se sentaba en los lugares donde ninguno de los judíos se podía haber sentado alguna vez en su vida. ¿Te acuerdas cuando llegó a Samaria y se sentó ahí en el pozo junto a la mujer samaritana, una prostituta, rompiendo todos los parámetros de su tiempo, la estigmación social de su tiempo? Él fue humilde en sus actitudes, en sus palabras, en su comportamiento. Jesús vino entonces, uno, a morir. Él murió por ti y por mí en la cruz, resucitó y es nuestro Salvador. El Señor Jesucristo solamente vino a morir, sino que vino a servir. Sirvió a todo mundo. En tercer lugar, el Señor Jesucristo vino a enseñarnos las actitudes correctas que nosotros debemos de tener. Y Él, en ese tiempo de su primera venida, mi hermano, Él vivió una vida limitada. Él se cansaba. Juan capítulo 4, verso 6, ¿qué dice? Cansado del camino. Su vida era como la de cualquier ser humano. Dice la palabra en el libro de Marcos 4 que Jesús se fue en la barca, se acostó y se durmió profundamente. Él tenía que dormir. Era un ser humano. Dice que él tenía hambre, que tenía sed, que se alegraba, que se entristecía. Ese es el Jesús que vino. Pero al final, quiero terminar con esto, mi hermano. Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Pero el Jesús que resucita es diferente al Jesús que es sepultado. Y tú me dices, y no dice usted, pastor, que Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos, sí. Pero su esencia humana cambia. Y ahora aquel Jesús que antes se cansaba caminando, ya no necesita ni caminar. Aquel Jesús que necesitaba entrar a las casas, sentarse y descansar, ahora traspasa las paredes. No necesita que le abran las puertas.
Es el Jesús glorificado, que se levanta con un cuerpo glorificado, que ya no necesita comer, tomar agua, dormir, descansar, nada necesita. Y ese Jesús fue exaltado a la diestra del Padre. Quiero terminar con Hechos y Filipenses. Ve conmigo al libro de Hechos, capítulo 2, por favor. Hechos, capítulo 2. En Hechos, capítulo 2, Pedro está dando su primer sermón. Y dice así la palabra del Señor. Versículo número 32. Hechos 2:32. A este Jesús, a ese que ustedes, dijo Pedro, mataron, crucificaron, a ese mismo Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y mira el verso 33 dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Se da cuenta lo que dice? Una vez que Jesús murió y resucitó, dice el versículo 33, fue exaltado por la diestra de Dios. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que fue levantado hasta lo sumo. Y mire lo que dice el versículo número, capítulo 5, verso 31. Dice así, 5:31. A este, voy a leer el verso 30. Hechos 5:30. Dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. Pedro está acusando a los judíos, diciéndoles, ustedes mataron a Cristo, lo colgaron en la cruz. Y ahora mire cómo dice, versículo 31, a ese que ustedes mataron, ese mismo, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Ese Jesús débil, ese Jesús humano, ese Jesús que sufrió dolores, ese Jesús que se cansaba, que tenía que comer, que tenía que tomar agua, que tenía que dormir, que tenía que descansar, ese Jesús que se alegraba, que se entristecía, ese Jesús, ese mismo, fue clavado en la cruz y murió, porque a eso vino, a tomar nuestro lugar. Y luego, ¿qué dice? Pero una vez que estaba muerto, Dios lo resucitó. ¿Y qué dice? Fue exaltado por la diestra de Dios. Y mira conmigo Filipenses. Dice la palabra del Señor así. Voy a leerte Filipenses, capítulo 2. La palabra del Señor dice así. Filipenses, pasaje muy conocido por todos nosotros. Dice, haya pues en vosotros, estoy leyendo Filipenses, capítulo 2, verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Mira qué dice, que Jesús era y es y será eternamente igual a Dios. Él es Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en su condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué dice? Que Cristo murió, a eso vino, a dar su vida por nosotros. Y luego, ¿qué dice? Por lo cual, una vez que él había hecho su obra, dice el versículo número 11, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este es el Jesús de la Biblia. Ese Jesús del pesebre, olvídate de eso, mi hermano. Ese bebé que nació y que ahí andan con muñequitos de barro y que lo ponen en el pesebre y que lo agarran, eso no existe. Piensa en Jesús, exaltado hasta lo sumo. Él fue levantado. Y mire cómo dice,
por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo. ¿Sabes lo que eso quiere decir? Que Dios levantó a Jesús, lo exaltó hasta no poderlo exaltar más. O sea, fue levantado y llevado a la gloria, fue glorificado y puesto en el lugar más alto. Y no hay un ser que sea igual a él. Este es el Jesús de la Biblia. Este es el Jesús que Dios quiere que tú y yo adoremos en Navidad. Y ofrendarle en nuestra vida. Que celebres la Navidad, está bien, pero que lo hagas alrededor de la palabra, adorando a Dios, ofreciendo tu vida a Él. Cristo lo ofreció todo por ti. Mira cómo dice, Él se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y estando como hombre, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él hizo todo esto por nosotros. Ahora Él quiere que nosotros hagamos eso por Él. ¿Qué quiere el Señor que hagamos, hermano? Que ofrendemos nuestra vida para la gloria de su nombre. Celebra la Navidad, pero celebrando a este Jesús, exaltado hasta lo sumo, que es el Rey y Señor, que debe ocupar el primer lugar en nuestro corazón. A este Jesús, a quien yo debo obedecer, amar, servir todos los días de mi vida. No a ese Jesús del pesebre pagano, que celebran muchos el nacimiento de Jesús, el Salvador del universo y el Salvador del ser humano, con los antivalores de Satanás, del reino de Satanás. Eso no puede ser. No te dejes contaminar de este mundo. Ahora, ¿qué va a pasar con este Jesús? El viernes lo vas a saber. ¿Qué está haciendo Jesús en el cielo? ¿Cómo está Jesús en el cielo? ¿Cómo va a volver y por qué va a volver? Ese mismo Jesús fue levantado. Ahora, ¿te acuerdas lo que yo dije? El Señor no cambia, Él es el mismo. Él es el mismo. Lo que cambia es el cómo, el por qué y el para qué. De esto hablaremos el viernes y el domingo. No te lo pierdas. Porque así como Dios preparó la escena en el primer siglo para la venida de su Hijo, así está preparando la escena para la segunda venida. Y eso se cumplirá literalmente. Lo vamos a estudiar. Si tú no has conocido a Cristo, yo te invito para que conozcas a Cristo como tu Salvador personal. A eso vino Jesús, a morir por ti. Los espero el viernes. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Señor, perdónanos porque a veces nuestras mentes y nuestra voluntad se contamina tanto con este siglo mundano, satánico, perverso, y nos enrolamos, Señor, en celebración del nacimiento de Cristo de forma pagana, mundana. Ayúdanos, Señor, a cambiar. Padre, que si vamos a comernos un tamal el 24 o el 25, que lo hagamos alrededor del Rey Jesús, de ese Jesús glorioso, exaltado hasta lo sumo, de ese Jesús que merece nuestra vida. Padre, gracias por este tiempo. Bendice tu pueblo y prepáranos para una celebración espiritual alrededor de Cristo, nuestro amo, Rey, Señor y Salvador, que fue exaltado y que Él tiene el reino eterno. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Les amamos mucho y que Dios les bendiga.